Mi corazón no puede estar más henchido de gozo, de felicidad, porque constantemente Dios está saturándonos de esas bendiciones que Él tiene en su trono de gracia para los que le buscan. Y me considero ser uno de esos elegidos, de esos privilegiados que buscan al Señor con todo el corazón. Realmente Dios me ha dado ese gran privilegio y de forma especial me siento privilegiado en cada ocasión donde Dios me concede la oportunidad de presentar su palabra. Realmente hay muchas cosas con que Dios ha bendecido mi vida. Recuerdo que una persona en una ocasión me comentó de que Dios me ha dado dos grandes bendiciones. En primer lugar, una familia y en segundo lugar, la fe. Creo que hay muchas más bendiciones con que Dios ha llenado mi vida de felicidad y gozo. Creo que también me ha dado un ministerio y me ha dado una iglesia a la cual servir, de la cual ser parte de esa iglesia, que es el cuerpo de Cristo, donde se reúnen los que han creído en Cristo Jesús como el Salvador para glorificar el nombre de Dios. Dice Isaías capítulo 58, versículo 14, hablando del día del Señor, que es un día de deleite. Dice, y entonces te deleitarás en Jehová. Hablando de las promesas de los que se congregan en la casa del Señor en su día santo. Para ellos es la promesa que contiene Isaías 58, 14. Entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. ¡Oh, qué mensaje! ¡Qué promesa! Porque cuando estamos en la casa del Señor en su día sábado, es como si estuviésemos morando allí sobre las alturas de la tierra. Porque mientras el mundo hoy se debate entre qué comer, qué beber, qué vestir, cómo voy a resolver mis problemas, hoy estamos sentados en la casa del Señor para alabar su nombre. ¿No es grande nuestro Dios? ¿No es digno de alabanza? Y más, dice la última parte de este texto, dice maravillosamente, y yo te haré comer. Qué lindo, de la heredad de Jacob tu padre. Y mire lo que dice la última parte del texto. Porque la boca de Jehová lo ha dicho. No es un hombre, es el rey que está sentado en el trono del universo, quien le da esas promesas a usted y a mí. A usted que ha sido valiente y que ha tomado la decisión prudente y sabia de venir a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Comienzo antes de pasar a la introducción del mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, haciendo un pequeño examen. Normalmente lo hago en la gran mayoría de las iglesias donde los estoy visitando sistemáticamente, regularmente. ¿Alguien recuerda el mes pasado cuál era el título del mensaje o del sermón que predicamos aquí? ¿Alguien recuerda? 5 puntos. Gracias que el Espíritu Santo tiene personas que no se olvidan de esa palabra que Dios nos da sábado tras sábado. Y debería ser un hábito en nuestra vida que reflexionáramos en el título del mensaje que Dios nos presenta cada sábado. Y que luego en algún momento de la tarde del sábado meditáramos en los puntos del sermón que Dios quiere que nosotros apliquemos a nuestra vida. Para que el mensaje no quede en el aire y Dios se pueda regocijar de que nosotros vinimos a la casa del Señor a ser oidores, no olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Y si usted tiene el volante, el programa conmigo, por favor le invito a que vaya conmigo allí y subraye el título del mensaje en esta mañana.
¿Todo el mundo tiene su programa? Miren, me gustaría que todo el mundo lo tuviese y lo subrayara y le pusiera ahí debajo o a un costado. Segunda de Reyes 23, 25. Porque ese es el texto que el Espíritu Santo ha escogido para que estudiemos en esta mañana y para que usted lo estudie en su casa y usted lo medite y usted encuentre allí el mensaje que Dios tiene específicamente en ese versículo para su vida, para su iglesia, para su familia, para sus hijos en este día. Y usted decida en su corazón ponerse en armonía con el propósito que Dios tiene en este versículo para nuestras vidas. El título es una conversión ¿cómo? Completa. Total. Gracias, hermana Dilia. Una conversión completa, total. Ese es el llamado que el Espíritu de Dios le está haciendo a la iglesia de nuestros días hoy. Fíjese, y es una conversión que va dirigida específicamente no a los que no tienen una fe todavía en Cristo, no a los que tienen ya, han hecho una decisión a favor de Cristo. Específicamente es a las personas que ya han tomado la decisión de seguir en pos de Cristo. A las personas que han tomado la decisión de entregar sus vidas a Dios, de servir a Dios, pero que todavía le falta algo. Como Cristo le dijo al joven rico, una cosa te falta. A veces hay muchas cosas que estamos haciendo para Dios, pero Dios nos dice y nos está diciendo a la iglesia de Él, universal, y a la iglesia local de Antio, una cosa te falta. Y el punto viene por aquí, y es que Dios le está haciendo un llamado a usted personalmente y a mí, a que experimentemos una conversión completa, total. ¿Entendido? Fíjese, cuando me dispongo a preparar los temas que predico en sábado, normalmente le digo al Espíritu Santo que me ayude a predicármelo a mí mismo primeramente. Porque es muy fácil predicarle a otro, pero predicarse a sí mismo, ¡wow! ¡Qué difícil es eso! ¡Qué difícil es eso! Es muy fácil dar consejos, pero darse consejos a sí mismo es una cosa muy difícil. Por eso es que cuando el Espíritu Santo ponía este versículo en mi mente, yo pensaba en qué nivel de profundidad está mi conversión. ¿Hasta dónde yo me he convertido a Dios? Y el ejemplo que vamos a tomar en esta mañana se encuentra en el personaje extraordinario del rey Josías. Josías. Ahora, yo quiero tener un minuto de oración. Y vamos a leer el texto. Y vamos a comenzar a extraer las ideas que el Espíritu Santo tiene para usted y para mí en esta mañana, el mensaje. Y vamos a comenzar a preguntarnos hasta dónde yo me he convertido a Dios. Y hasta dónde Dios me está pidiendo que se siga profundizando esa conversión. ¿Qué significa estar convertido a Dios? ¿Qué significa eso? Porque mucha gente tiene hoy en el mundo tan diverso religiosamente que vivimos hoy, tiene mucha confusión sobre esto. Pero el texto de hoy nos puede dar mucha luz acerca de cuál es el procedimiento, cuáles son los caminos de Dios, los pensamientos de Dios con respecto a la conversión verdadera. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, vamos a leer tu palabra y vamos a creer el mensaje que tú has puesto en este versículo tan especial para nosotros hoy. Te pedimos, Señor, que saques de este lugar
todo espíritu de tristeza, toda carga, toda opresión, todo desánimo, Señor, toda amargura, todo temor, Señor, sácalo de este lugar. Y que solamente tus ángeles, con el poder de tu Espíritu Santo, estén ministrando nuestras vidas. Activa, Señor, nuestra mente, activa nuestro corazón para que nosotros nada nos distraiga de tu palabra, Señor, y nosotros podamos captar el mensaje que tú quieres darnos en esta mañana. Por el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Amén y amén. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 25. ¿Ya lo tiene conmigo? Por favor, si usted trajo su Biblia, si usted trajo su tablet, si usted trajo su teléfono celular, por favor, acompáñenos a leer estas palabras inspiradas que el Espíritu Santo nos quiere que nosotros estudiemos en esta mañana preciosa de sábado. ¿Listos? Siga conmigo. Comienza el versículo diciendo, no hubo, ¿qué cosa? Otro rey antes de él. Ay, ay, ay. Mírela, vamos a dividir el texto en tres partes, A, B y C. Esta es la primera parte. No hubo, mire la idea que era aquí para nosotros, porque esta idea fue inicialmente para el pueblo de Israel, pero que hoy nosotros como el Israel de Dios, también hay un mensaje para el pueblo actual de Dios, para el pueblo del tiempo del fin. No hubo. El Espíritu Santo aquí en este versículo está comparando al rey Josías. ¿Con quién? Con todos los reyes que le precedieron. Y no fueron pocos, porque Josías es el 16º rey en el pueblo de Israel, específicamente en la parte sur del reinado, en Judá y en Jerusalén, en las dos tribus pequeñas de Judá y de Benjamín. Y el Espíritu Santo, fíjese lo que está haciendo el Espíritu Santo en este versículo. Está comparando al rey la conversión del rey Josías con todos los reyes que le precedieron. Y dice así, porque creemos que eso es inspirado por Dios. No hubo. Y cuando el Espíritu Santo dice no hubo, no hay, ¿usted lo cree o no lo cree? ¿Usted cree que esa es la palabra de Dios, que el Espíritu Santo no se equivoca? Si no se equivoca, el Espíritu Santo te está diciendo ahí literalmente, no hubo otra conversión de un rey como la de Josías antes que él. No hubo. Qué tremendo, porque cuando yo estudiaba el versículo me preguntaba, pero yo pienso en el bisabuelo de Josías, Ezequías, mi hermano. ¿Usted ha estudiado la vida de Ezequías? No es cualquier rey. De Josafat, de Joás, de Acaz, de David. Fíjese, cuando usted medita en la conversión, en el servicio de estos hombres, fíjese que cuando usted comienza a leer la biografía, el currículum de los reyes del pueblo de Israel, lo primero que comienza el Espíritu Santo es hacer una síntesis bibliográfica del rey diciendo, y hizo lo recto ante los ojos de Jehová, o hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y estamos hablando de reyes ante Josías, que el relato bíblico dice, y hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¡Qué profundo! Parece que hay algo en la conversión de Josías diferente a la de los otros reyes del pueblo de Israel. ¡Aleluya, Señor, te alabamos! Mire, fíjese qué interesante. Yo me emociono. Yo realmente no puedo resistir ese impulso del Espíritu. Cuando estoy leyendo eso y el Espíritu Santo me decía, mira, Elian, no hubo. Y yo le decía, Señor, ¿y qué me quieres decir aquí? No hubo una conversión así. ¿Cómo? Y inmediatamente usted se pregunta, ¿y cómo fue la conversión de Josías? ¿Qué fue lo diferente de la conversión de Josías? Porque hubieron reyes fieles a Dios antes que él, que sí se convirtieron a Dios. Pero hay algo diferente. Mire lo que dice la otra parte del texto. Sigue conmigo. Dice que se convirtiese ¿a quién? De todo. Diga conmigo, de corazón, de toda su alma. Diga conmigo, alma. ¿Y de toda qué? Oh, mire, 3 aspectos en la conversión del rey Josías que estaban implicadas en la conversión que él hizo al Dios verdadero.
Fíjate, ahí no faltaba nada. Fíjese, y cuando el Espíritu Santo utiliza el adverbio de cantidad, todo es todo, no está dejando fuera nada. Y lo que sucede hoy es que cuando comparamos la conversión de Josías con los otros reyes, vemos que siempre faltaba algo. Y no significa eso que Dios desechó la conversión de esos reyes, sino que Dios estaba pidiendo una conversión más profunda, más integral, más completa. Y esa conversión que estaba experimentando Josías era única porque el corazón de Josías completo estaba participando, estaba siendo entregado a Dios. El alma de Josías, las fuerzas de Josías, el temperamento de Josías, todo estaba involucrado en la conversión a el Dios verdadero. Fíjese, cuando yo me detengo a reflexionar aquí, inmediatamente el Espíritu Santo me traía dos versículos claves a mi mente. Primero, Mateo capítulo 22, versículo 37. Allí es donde Jesús da el gran primer mandamiento, donde Dios exige de cada uno de los que le buscan y de sus hijos que debemos de amarlo. ¿Cómo? ¿Cómo debemos amarlo? Con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Pero yo me pregunto, ¿y dónde están esa gente? Yo quisiera conocer así, uno que ame, que esté amando, que esté cumpliendo ese mandamiento, así, textualmente, literalmente, a la altura de lo que Dios pide de nosotros. Fíjese, ese amor que Dios está buscando, fíjate, porque cuando comparamos estos dos versículos, Dios está pidiendo lo máximo de nosotros. Dios no puede conformarse con un corazón a medias. Dios no puede conformarse con un amor a medias, con una conversión a medias. Y eso es lo que sucede la mayoría de las veces. A veces cuando empezamos a buscar de Dios, cuando tomamos una decisión por parte de Dios, a nuestro corazón, mire, así literalmente lo digo, está dividido. Y normalmente cuando hacemos una decisión por Dios y nos entregamos a Dios, a través de la fe y del bautismo, normalmente cuando somos recién iniciados en la iglesia estamos luchando entre nuestras inclinaciones al mundo y con nuestro deseo de servir a Dios. ¿No le pasó a usted? Porque a mí me pasó. Quiero decirle, y conozco a muchas personas que le ha pasado esto, que cuando recién llegan a la iglesia, el enemigo comienza una campaña terrorífica contra nuestras vidas y poniendo obstáculos y levantando enemigos y despertando malas inclinaciones en nuestro corazón y malos sentimientos para que nosotros no nos entreguemos de todo corazón a Dios. Pero esto fue diferente en el rey Josías. Josías, dice el texto, dice que se convirtió a Jehová con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. Qué tremendo esto, ¿verdad? Qué tremendo. Fíjese que esta conversión es exclusiva. Fíjese cómo el Espíritu Santo dice, esto es exclusivo, esto es único. Y en este texto, donde se nos está hablando de la conversión de Josías, hay un mensaje importante para nosotros hoy. Porque el ejemplo de Josías, el Espíritu Santo lo está presentando como un paradigma, como un modelo para la iglesia del tiempo del fin. Porque Dios está llamando a la iglesia del tiempo del fin a una conversión completa. Completa. Mire, mi hermano, completa es que toda nuestra vida interior participa de esa entrega a Dios. Pero lo que percibimos hoy, por ejemplo, y en muchos casos dentro de la congregación de nuestros jóvenes, es que hay una lucha por ser o no ser. Hay una lucha, hay una opresión en el mundo que nos está impidiendo que nosotros lo demos todo por el Señor. Que nosotros nos entreguemos completo al Señor. Y el otro versículo, fíjese, que yo quiero que usted reflexione y analice conmigo en esta mañana. Se encuentra en 1 de Tesalonicenses 5:23. Mire, quizás usted se lo sabe de memoria como yo. Dice el apóstol Pablo, fíjese, porque cuando la Biblia habla de conversión, de amor, de santificación, tiene que ser todo. Tiene que ser completa, tiene que ser integral. Y el versículo de 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el Dios de paz esté con ustedes. Y os santifique por completo todo vuestro ser,
O sea que Dios no quiere que nada de nuestra vida se quede fuera. Porque a veces la tendencia de muchos en el pueblo de Dios es santificar cosas. A veces nos santificamos más por fuera que por dentro. Y la santificación que Dios quiere en nuestra vida, en nuestro carácter, tiene que ser de adentro, del corazón. Y tiene que abarcarlo todo. Y la parte última del versículo dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Notamos, por ejemplo, en ocasiones donde el diablo intenta desviar nuestra atención a las cosas externas que tienen que ver con la iglesia. Cómo me visto, cómo como, cómo camino, cómo hablo. Y nos olvidamos de limpiar el plato y el vaso. ¿Cómo? Por dentro. Y ahí esa limpieza por dentro, ¿sabe dónde comienza? Por la conversión. ¿Y sabe cuáles son los dos factores que determinan una conversión verdadera? ¿Sabe usted cuáles son? Yo quiero responder así de forma sencilla a esta pregunta. Hay dos elementos, dos aspectos que determinan una conversión verdadera. ¿Sabe cuáles son? La predicación de la ley moral de Dios. Cuando las personas no escuchan la predicación de la ley moral de Dios, ¿sabe qué pasa? Que usted se hace un pecador confiado. Está sentado ahí y está amasando pecado en su corazón y se entretiene con el pecado y se codea con el pecado porque la ley no martilla el corazón. Y la ley de Dios es lo que te martilla el corazón. Y a los pecadores confiados hay que martillarle el corazón, como dice Jeremías. Dice que es un martillo la palabra de Dios, que te sacude. A los pecadores confiados no se les puede dejar tranquilo en la iglesia. Hay que, sacudirlos. Y todo el que está amasando pecados en los secretos hay que sacudirlo, que le tiemble la alfombra de los pies. Y eso se logra, ¿sabe? Con la predicación de la ley. Porque la predicación de la ley es lo único que produce arrepentimiento. Cuando la ley empieza a tronar sobre el corazón de las personas, la persona se siente aplastada y dice, hay un Dios airado en el cielo que dice que si no te arrepientes, comienzo a derramar la ira de Dios, mi ira sobre ti. Y cuando la persona siente temor, como sintieron el pueblo de Israel cuando estaban recibiendo la ley en el monte Sinaí, dice, háblame tú, que nos hable Moisés y no tú, porque sintieron temor de ser consumidos. ¿Y sabe cuál es lo otro que produce verdadera conversión? La predicación del evangelio. ¿Sabe por qué la diferencia? Porque la ley nos ayuda a conocer el pecado, pero el evangelio pone fe en nuestro corazón. Pone fe en el corazón de la persona. Y cuando una persona experimenta lo que experimentó Josías, que yo quiero en los últimos 7, 8 minutos que me quedan, enumerar, fíjese, los distintivos de la conversión de Josías. Yo digo como Ambrí, no sé dónde está Ambrí. Eso es una palabra electrizante. Me gusta esa palabrita que usa mucho. No la he escuchado. Electrizante. A mí me electriza el corazón así. Esa experiencia de la conversión de Josías. Los distintivos, 5 distintivos de la conversión de Josías. Qué tremendo. Qué tremendo. Por eso es que el Espíritu Santo nos ilumina. Nos ilumina a entender cómo debe ser la conversión. Porque como dice el Espíritu Santo, fíjese, y desafortunadamente muchos han caído en ese error aparente. Muchos confunden el bautismo en agua como un sinónimo de conversión. Y a veces dice el Espíritu de profecías que a veces no necesariamente el que se bautiza está convertido. ¿Alguien coge esa palabra? ¿Alguien coge de los miembros viejos que hay aquí, que llevan muchos años estudiando el Espíritu de profecía y la Biblia? No significa que usted se haya bautizado, que esté convertido. Tenemos mucha experiencia de líderes en el pueblo de Dios que han estado por mucho tiempo aquí y han sido celosos de la ley de Dios, pero sin fe en la gracia salvadora de Cristo, sin un amor purificador, sin una conversión donde la verdad de Dios sí está en mi corazón y yo quiero vivir a la altura de esa verdad. Yo quiero luchar contra el pecado, pero no lucho con mi fuerza, lucho con el poder y la gracia de Dios.
Y eso fue lo que estaba experimentando Josías. Yo quiero que usted vaya a Segunda de Crónicas, capítulo 34, y allí vamos a destacar. Segunda de Crónicas, capítulo 34, allí vamos a destacar esos 5 distintivos. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 3. Dice, los 8 años de su reinado, ¿cuántos años tenía? 8 años. ¡Oh, qué tremendo! Un niño, el pueblo de Israel lo escogió para que comenzara a reinar. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de su padre. Yo destaco algo aquí. Fíjese, y Josías comienza a los 8 años, pero a los 16 años, dice el versículo 3 que él comenzó a buscar el Dios de sus padres. O sea, que inicialmente él comienza a reinar a los 8 años, pero el gobierno, la administración del reinado no se llevó a cabo hasta los ¿cuántos años? Hasta los 16 años. O sea, tenía 8 a los 16 años, dice el relato bíblico, que comenzó a buscar al Dios de quién. Fíjese, porque obviamente David es un paradigma. Fíjese que todos los reyes del pueblo de Israel se comparan con quién. Porque ese es el hombre que antes de ser rey, Dios había dicho, este hombre es conforme ¿a qué? Al corazón de Dios. Pero obviamente que Josías superó en muchos aspectos al rey David. La conversión de Josías fue diferente, pero el detalle es que, fíjese, el primer distintivo de la conversión de Josías comenzó a los 16 años a buscar a Jehová. Comenzó a buscar al Dios de Israel. Pero fíjese, ¿qué implica eso? Fíjese, usted se pregunta, mire, pero cuando usted estudia los antecedentes, por ejemplo, de la vida de Josías, usted se pregunta, pero ¿cómo es posible que teniendo un padre apóstata, idólatra, Amón, este niño, lo que normalmente pensaría todo el mundo es que iba a seguir el ejemplo de su padre? Amón duró 2 años en el reinado y decidió, en vez de seguir el ejemplo de su padre Manasés, quien cometió los pecados más atroces, el que hizo más idolatría y estableció hasta agüeros, espiritistas, incluso estatuas de acera, imágenes dentro del templo, donde llevó la idolatría a su máxima expresión, fue el rey Manasés. Fíjese, en la primera etapa de su reinado, lo que hizo Manasés fue extremadamente incomparable, al punto de que la Biblia lo iguala, su pecado lo iguala a lo que hacían las demás naciones. Pero hubo un momento donde Dios le puso grilletes a Manasés. Y lo aló. ¿Y qué pasó en Babilonia? Que Manasés se humilló y le dijo, Señor, perdóname. Y Dios lo perdonó. Ahí se destaca la grandeza tanto del pecado como del perdón de Dios, ¿verdad? Si el pecado es algo tremendo a la vista de Dios que llega a provocar la ira de Dios, también el arrepentimiento es algo tan especial que también causa que el perdón de Dios sea sobre la persona que se convierte. Entonces, la etapa de Manasés, que es el abuelo, fíjese, Manasés es el abuelo de Josías. Y tiene 2 etapas, Manasés en su vida de pecado, de idolatría, y después en los últimos años de conversión. Manasés se convierte. Fíjese, interesante. Y su hijo Amón decide seguir en los primeros caminos de su padre Manasés y no en los últimos caminos. Pero Josías, fíjese que tendría, lo menos dicen los comentaristas bíblicos, que alrededor de 6 años cuando muere Manasés. O sea que Josías recibió la influencia, el testimonio de ese abuelito que se había convertido, que sabía lo que era estar sumergido en la idolatría, que sabía lo que era estar sometido en el pecado, y recibió ese testimonio. Pero ¿usted sabe quién era el bisabuelo de Josías? ¿Alguien me dice? Un rey especial. Zoila, ¿no recuerda?
cuando decimos Ezequías, no, con su conflicto, la fe de la fe, Ezequías. Cuando venía la prueba, la tribulación, cuando el enemigo lo quería aplastar, Ezequías dijo, tengo un Dios poderoso, que no entiende de ejércitos, que no entiende de reyes poderosos. Y Ezequías se humilló delante de Dios y Dios le dio la victoria. Fíjese que desde el punto de vista histórico familiar, la vida de Josías estuvo antecedida por malas y buenas influencias. Pero cuando usted analiza, fíjese, cuando usted lee con criterio el texto bíblico, usted puede hacer algunas inferencias. Usted puede extraer ideas interesantes, porque Josías, cuando llega al trono, tenía una madre especial. Fíjese que la conversión de Josías no cayó así como lluvia de cielo. No, ¿quién era la madre de Josías? ¿Quién era la madre? Gedida era la madre. ¿Y sabe por qué se mencionan? Me imagino que la mayoría lo sepa. Porque cuando se menciona la madre de un rey que hace lo bueno y que hace lo malo, ¿sabe cuál es el mensaje del Espíritu Santo? Que esa persona tuvo una influencia sobre ese rey. O sea, que Josías tenía una madre espiritual, pero no eso solamente. Cuando se menciona a Hilcías, el sumo sacerdote, Hilcías, Safán y todo el equipo de ministros que tenía el rey Josías, usted nota, infiere del texto que Josías estaba rodeado por hombres con una religiosidad, una espiritualidad sumamente profunda. Porque fíjese que el reinado de Josías se sucede cronológicamente con profetas que ejercen su ministerio en aquella época, como por ejemplo Sofonías, Habacuc, Jeremías, y ahí está el notable nombre de la profetisa. ¿Cómo se llamaba la profetisa? Hulda, la profetisa, a quien Josías fue a consultar. Y ese es otro punto que quiero tocar, sí, a vuelo de pájaro. Josías fue a consultar cuando recibió el testimonio de la palabra de Dios. O sea, que fíjese que hubieron muchos factores que confluyeron en la conversión auténtica, esa completa de Josías. O sea, que eso no fue así como predestinación a ciegas. Dios había rodeado a ese niñito de 8 años para que cuando llegara a los 16 él comenzó a buscar a Dios. Pero quizás eso era un poco debido a, como dice Isaías, una fe prestada, ¿verdad? Fíjese, por la influencia que tenía. Porque el verdadero momento crucial, el clima de su conversión, sucede cuando el profeta, cuando el sumo sacerdote Hilcías encuentra el libro de la ley en el templo, se lo da al escriba Safán. Safán va delante del rey y comienza a leer. ¿Y qué hace Josías? ¿Cuál es la reacción de Josías cuando escucha la palabra? Dice el texto que se quebrantó, que se humilló, que rasgó sus vestidos y se humilló delante de Dios. Así debe ser la conversión de nosotros. Eso es lo que Dios está esperando. Que el pueblo de Dios se humille y que le diga no al pecado. Fíjense que el segundo distintivo de la conversión de Josías es, lo dice el versículo, ese mismo versículo que estamos leyendo, el 3, dice: y a los 12 años comenzó a limpiar Judá y Jerusalén de toda la idolatría que había en el pueblo. Fíjese, cuando una persona comienza a buscar de Dios, el otro paso, el otro distintivo de la conversión es limpiarse del pecado. No podemos adorar a Dios en espíritu cuando hay un pecado escondido en nuestra vida, cuando hay algo que nos identifica con el diablo, que hay algo en nuestra vida que nos identifica con el mundo, porque Dios quiere adoradores como puros, limpios. Por eso es que dice Jesús en la bienaventuranza: bienaventurados los de puro, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y hay gente que viene al templo y no ve a Dios. ¿Sabe por qué? Porque trae su mente cargada de pecado. Pero cuando usted viene con una mente limpia aquí al templo, usted puede sentir la presencia de Dios. Dios está aquí para los limpios. Pero cuando su mente está contaminada con algún pecado, no puedes ver a Dios. Y el culto te parece algo ritual, algo monótono. Pero cuando tú decides, como Isaías, identificarte así, con ese distintivo de conversión, limpiar tu vida. ¿Y sabe cuál es el mensaje del Espíritu en ese versículo? Que Josías comenzó a odiar el pecado, a odiarlo, lo detestaba.
¿Y sabe cuál fue la resultante de esto? Y Josías comenzó a erradicar completamente el pecado. ¿Qué diferente que el rey David? Yo le pongo una comparación con el rey David. Mire, David, cuando está cuando llega al trono, así en los comienzos de su reinado, sucede un acontecimiento terrible. ¿Sabe quién era el principal general de Josías, de David? Urías. No. De Abner vamos a hablar, pero Abner no era Abner estaba del lado de Saúl y estaba tratando de imponer un reino paralelo al de David, ¿verdad? Y hubo un conflicto entre el general principal de David, Joab, y Abner. Y cuando Abner se convirtió, porque Abner era un hombre de Dios, cuando Abner, pero a veces los hombres de Dios no están convencidos cuando Dios escoge a otra persona. Y eso le pasó a Abner. Y Abner estaba como confundido. Bueno, ¿de qué lado me pongo? ¿Del de David o el de Saúl? Porque obviamente Abner quería establecer el linaje de los reyes en la descendencia de Saúl y andaba haciéndole oposición a David. Pero David, obviamente Abner se convence que David era el hombre que Dios había escogido. Y cuando Abner se convence, va a hacer un pacto con David. Y va a conversar, y va a dialogar, y va a negociar. Y hubo un encuentro maravilloso donde se perdonaron, donde se recibieron y se entendió cuál era el propósito de Dios. Pero cuando Abner sale de estas conversaciones, ¿sabe quién se enteró de que Abner había estado allí? Y pensó que estaba engañando a David. Joab y su hermano. ¿Y sabe lo que hicieron? Mataron a Abner, a un hombre de Dios. ¿Sabe lo que hizo David? David hizo dos cosas importantes, pero le faltó una. A David le faltó una cosa. David, cuando se enteró que Joab había matado a Abner, dice que se tiró en el suelo humillado, se quebrantó, hizo duelo, llamó al pueblo a hacer duelo. Y el pueblo se quebrantó porque era un hombre de Dios. Con sus errores, era un hombre de Dios. Pero ¿sabe lo que no hizo David? David reconoció el pecado, lo confesó, pero no tomó medidas con el pecado. Y eso le pasa a muchos jóvenes, a mucha gente dentro de la iglesia. Confiesan el pecado, sienten el dolor, pero no toman medidas. ¿Y sabe qué es lo que le pasó a David por no tomar medidas con Joab? El pecado le pasó la puerta, porque el pecado es un boomerang. Pero cuando usted lo tira, ¿verdad? Así retorna a usted. Cuando usted no toma medidas radicales con el pecado, ¿sabe quién usó David para matar a Urías? ¿A quién usó? ¿A quién mató? ¿De quién estamos hablando? De Joab. La carta que mandó con Urías, ¿a quién iba dirigida? Porque David sabía que Joab era un hombre malvado, inconverso. Y fíjese, en el momento que él le manda la carta para matar a Urías, era un momento de debilidad y de pecado en el rey David. Y se alía con otro inconverso del pueblo de Dios para consumar el pecado. Porque cuando tú no tomas medidas con el pecado tarde o temprano te va a pasar la cuenta. Y lo que hizo Josías fue odiar el pecado y tomar medidas radicales. Voy a limpiar Judá y Jerusalén y todas las ciudades vecinas de la idolatría y del pecado. Aquello comenzó a producirse un reavivamiento, una reforma extraordinaria. Y usted sabe lo que el tercer distintivo, la tercera decisión que marcó la conversión de Josías. Que Josías comenzó, porque cuando tú empiezas a buscar a Dios, cuando tú comienzas a limpiarte de tu pecado, la otra decisión que tú vas a tomar, que toma un hijo de Dios verdadero, va a ser edificar la casa de Dios. La casa de Dios tenía alguna falla, se había deteriorado con el paso del tiempo. Y Josías notó aquello, porque no podemos adorar en un lugar deteriorado. Y Josías sintió aquello. Josías quería una casa linda para el Señor, porque él merece lo mejor, ¿no es así, Carlos? Él merece lo mejor y Josías sintió ese anhelo de tener una casa donde los adoradores se sintieran a gustos. Pero ¿cuál es el mensaje de eso? De esas palabritas, Josías comenzó a edificar su casa.
que cuando una persona se convierte como Josías, usted y yo también comenzamos a edificar la casa de Dios. ¿Y cómo edificamos la casa de Dios? No sentándonos con las manos cruzadas en un banco, sino buscando las oportunidades que Dios nos da a todos de servir, de visitar a nuestros hermanos, de hacerle una llamada a un hermano desanimado, de hacer una oración por un hermano. No estamos absorbidos por las inquietudes de este mundo. La casa de Dios para los que se convierten de todo corazón es prioridad. Prioridad. Y sabe el cuarto distintivo en la vida de Josías, que cuando comenzó a edificar la casa y encontraron el libro, le llevaron el libro de la ley, le escuchó y comenzó a quebrantarse por el mensaje. O sea que este distintivo dice que uno comienza a escuchar la palabra de Dios y comienza a quebrantarse, a temblar ante la palabra de Dios, a ponerse en consonancia con la palabra de Dios. Y fíjese, lo otro que hizo inmediatamente, dice el versículo 21, cuando uno escucha la palabra de Dios, ¿sabe qué fue lo que hizo inmediatamente Josías? Consultar la voluntad de Dios para su vida y para su pueblo. ¿Cuál es el propósito, los planes que Dios tiene para su iglesia? En eso estaba preocupado el rey Josías, porque ahí está un distintivo de la conversión verdadera. El que se convierte de verdad al Dios verdadero se preocupa por los planes de Dios para la iglesia. No está pensando en lo que nos hace falta, en las debilidades que tenemos, en los problemas que tenemos, sino que pensamos cuáles son los planes que Dios tiene. Y yo quiero ponerme en sintonía con el plan de Dios. Y yo quiero trabajar en colaboración con el plan de Dios. Y ese es el sentir de una verdadera persona que se convierte a Dios de todo corazón. Y yo quiero cerrar con el sexto distintivo. Fíjese. La Pascua que hizo Josías es incomparable. No se puede comparar. ¿Y sabe por qué? ¿Qué cosa representa la Pascua? Carlos, de Rizo, Alejandra, Elino, ¿qué representa la Pascua en el Antiguo Testamento? ¿Qué representa? ¿El qué? ¿De qué? Del Cordero Mayor, de aquel que dijo Juan, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Pascua más grande que se haya celebrado en el pueblo de Israel la celebró Josías. ¿Y sabe qué significa eso? Que Josías tenía una fe auténtica en el Cordero por venir. Y fíjate, la fe de Josías era algo tan especial en el Cordero Pascual que era exclusivo. Por eso es que el relato el versículo de Segunda de Reyes 23, 25 nos está diciendo que la conversión de Josías es sui generis. Es única, porque él se quebrantó de todo corazón ante la presencia de Dios, lloró cuando escuchó la ley, pero además confió en que la gracia de Dios tiene poder para limpiarme de todo pecado. Fíjese, yo quiero resumir así a vuelo de pájaro, 4 distintivos, 4 características, 4 aspectos que distinguen una conversión, un amor, una santificación auténtica. Yo creo que cuando meditaba en esto anoche, en este punto, me venía el ejemplo de la hermana Edilia, cuando ella me comentaba que tenía 4 estudios bíblicos. ¿Alguien tiene 4 estudios bíblicos aquí? No quiero que me levanten la mano, simplemente que piensen, 4 estudios bíblicos. Y yo anoche meditaba en este punto y me venía a la mente la experiencia de ella cuando pensaba. Hay cosas, fíjese, esto lo noto por ejemplo en toda la escritura. Cuando una persona se convierte a Dios de corazón, hay 4 cosas que la marcan, que la distinguen de las demás personas. Primero, que siente pasión por la palabra de Dios. Eso que sintió Josías, siente pasión, no pierde el tiempo en comentarios de que si este está haciendo o que el otro. El tiempo lo aprovecho en la palabra de Dios. En la palabra de Dios, si estudiáramos más la palabra de Dios, tuviéramos menos problemas en nuestra iglesia y en nuestra familia. Tuviéramos menos problemas en el trabajo. Tuviéramos más prosperidad, más florecimiento espiritual. Pasión por la palabra de Dios. Por eso decía David, en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche, o sea, regularmente, sistemáticamente. La otra pasión es por la oración.
Cuando una persona de verdad está convertida, tiene una pasión por la oración, está pensando en cuál es el chance que tengo para tirarme de rodillas y tener comunión con Dios. No se deja distraer por las ocupaciones de este mundo. Aprovecha cada segundo, incluso en el trabajo, en la escuela, en la casa, donde quiera que está pensando en cómo dedico más tiempo a orar. Porque es una pasión viva así que te quema el corazón y te dice, no puedo estar separado, tengo que estar sujeto de Dios. Porque en la mano de Dios hay poder, en la mano de Dios hay victoria contra el pecado. Y es un poder irresistible que viene a través de la oración. Por eso sentimos esa pasión. El tercer aspecto de un verdadero convertido es que siente pasión por la casa de Dios. Fíjese, cuando yo no vengo un miércoles a la iglesia, que es muy escaso, yo siento que ese día me falta algo. Yo siento que me falta la respiración así. ¿Usted no lo ha sentido? Yo no vengo un miércoles a la iglesia, yo digo, algo me faltó esta semana. Y cuando yo comienzo a repasar, a examinar mi agenda, yo digo, es que no fui el miércoles a la iglesia. Yo me siento vacío cuando dejo de venir un miércoles a la iglesia. Porque el verdadero convertido tiene pasión por la casa de Dios. No quiero faltarme un culto, tengo que estar allí. Aunque a veces no entienda lo que se hace o lo que se dice, pero yo estoy ahí porque estoy en la presencia de Dios, porque yo vine a adorar a Dios. Pasión por la casa de Dios. Y la cuarta pasión es que hay pasión por las almas. Y ayer me acordaba de Biblia, 4 estudios bíblicos. Pasión por las almas. Clamor como Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra. Estoy intercediendo. Señor, si hay un justo, sálvalo. Pero eso se experimenta cuando nosotros tenemos la experiencia de Josías. Y ese es el llamado que Dios le está haciendo a su pueblo. Y ese es el llamado que Dios le está haciendo a las personas que nos están visitando. Conviértete a mí. Fíjense lo que dice Hechos 3:19. Le dice Pedro magistralmente en su discurso de la conversión de los 5,000. Al final, en el llamado le dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y mire qué lindo viene ahora. Y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuántos quieren disfrutar esos refrigerios que Dios tiene preparado para su pueblo? Vamos a cantar un himno ahora. Solo Cristo Jesús es ese que nos puede dar verdadera conversión. Solo es ese que nos puede elevar ante el trono de la gracia y experimentar todos los dones, los misterios, las bendiciones que Dios tiene preparadas en ese almacén. En ese almacén repleto de cosas lindas que Dios tiene para los que se convierten como Josías, con todo el corazón, con todo el alma y con toda la fuerza. Ese es el llamado de Dios para ti, mi hermano, mi hermana, joven, anciano, niño, y para mí en esta mañana. Dios está llamándonos a una conversión completa. Cantamos este himno. Por favor, se ponen en pie conmigo. Más. Un día como hoy me puse a pensar, queriendo entender la sabiduría del día de ayer. Un día como hoy, leyendo encontré no puedo, que me fortalece andando con Él. Solo Cristo Jesús, que seca mi llanto. Él puede lograr que todas las cosas tengan solución. Solo Cristo Jesús, Él puede salvarte. Te ofrece una paz, te ofrece un hogar y felicidad. Un día como hoy, yo quiero cantar, diciendo al mundo que soy
Cristo Jesús. Amén. En Él encontramos lo que el mundo no ofrece. Su paz, su amor, su misericordia. Te alabamos, Señor. Solo Cristo Jesús, que seca mi llanto, que puede lograr que todas las cosas tengan solución. Solo Cristo Jesús, Él puede salvarte. Te ofrece una paz, te ofrece un hogar y felicidad. Amén, amén. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Yo estoy invitando a toda esta linda congregación del Señor a que cierre sus ojos conmigo, por favor. Todo el mundo con sus ojos cerrados. Vamos a hacer una oración de entrega, una oración de consagración, una oración de pacto con el Señor. Una oración donde permitamos que el Espíritu Santo siga trabajando en nuestro corazón, pero dejando que saque todo obstáculo en nuestras vidas que impide una conversión auténtica. También, pero antes de hacer esta oración, yo quisiera, todo el mundo con sus ojos cerrados, por favor, cierre sus ojos y visualice la presencia de Dios con nosotros. Ángeles que nos visitan, ángeles que están anotando lo que usted está pensando, que está anotando la actitud suya con respecto al mensaje, con respecto a la salvación, la paz y la felicidad que solo Cristo Jesús puede darnos. Hoy este día puede ser muy especial para ti, amigo o amiga que nos visitas. Y yo en esta noche quiero preguntarte si tú deseas que oremos por ti. Quiero preguntarte de parte de Dios si tú quieres que oremos por ti. Yo quiero que tú levantes tu mano. Hay alguien que quiere convertirse a Cristo Jesús, dejar las tinieblas, dejar el pecado, dejar la maldad y quiere comenzar una vida nueva con Cristo, una vida limpia, una vida de luz, una vida de paz, como Él nos promete. ¿Hay alguien que quiere levantar su mano para que oremos por usted? Alabado sea el nombre de Dios. Si tu corazón se ha endurecido y no has entendido el llamado de Dios, yo sé que el Espíritu Santo te va a dejar. Te va a dejar y te va a dar tiempo para que tú interiorices el mensaje. Si no es hoy, Dios te está diciendo, ven a mí, que tu vida sin mí no tiene sentido. Oh, santo eres. Gracias, Señor, por esas manos preciosas que se han levantado. Padre, y los que todavía tienen sus manos, oh Dios, a su lado, que no quieren tomar la decisión, quizás tienen el corazón endurecido, quizás todavía el Espíritu Santo no ha tronado sobre su corazón. Todavía están indecisos o el enemigo está poniendo dudas en su corazón. No se sienten motivados a entregar su vida a ti. Padre, obra un milagro especial en sus vidas. Y permite que puedan disfrutar de esta experiencia única contigo. Que lo que estamos diciendo lo tenemos en el corazón. Que te hemos conocido, te servimos y que no hay nada más lindo en este mundo que vivir para ti, Señor. Gracias por las visitas que nos acompañan, Señor. Que el manto de la justicia y la sangre de Cristo los cubra, Padre. Y que el Espíritu Santo no los deje tranquilos, Señor. Que en cada culto de esta iglesia ellos puedan sentir inquietud de estar en este lugar santo. Y ellos puedan seguir recibiendo de tu palabra. Bendice a esta congregación, Señor. Bendice a esta parte del cuerpo de Cristo, Padre, que somos nosotros, Señor. Que hemos decidido echar nuestra suerte contigo, Padre. Que hemos decidido decirle no al mundo y sí a Cristo. Que hemos decidido decirle no a la carnalidad y sí a la espiritualidad, Padre. Aquí estamos ante tu presencia, Padre. Bendícenos con una conversión como la de Josías, completa. Si hay algo que está estorbando
viendo la conversión de algún siervo, alguna sierva tuya en este lugar, Padre, muéstralo, sácalo a la luz, Padre, y permite que aquí pueda haber una congregación limpia y verdaderamente convertida en tu presencia. Gracias por este culto, gracias por tu palabra y gracias por los alimentos que nos vas a permitir disfrutar y por el resto del sábado donde vamos a seguir en tu presencia. Por Jesús te lo estamos pidiendo todo y te decimos amén y amén. Que Dios les bendiga mucho y que la paz de Dios siga reinando en su corazón.